rojo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y en esta ocasión toca hablar sobre el sistema inmune. Ya estuvimos hablando de algunas enfermedades, algunas más sencillas de tratar que otras, pero realmente, a pesar de que se pueden decir un montón de cosas ya, desde las matemáticas respecto a posibles cursos de alguna enfermedad, posibles estrategias de control, etcétera. El gran ausente en todas estas discusiones sigue siendo el sistema inmune. Algunos modelos, vamos a revisar al menos uno de ellos. Realmente tratan la respuesta inmune como si fuera simplemente un estímulo que detiene el avance del patógeno de alguna forma, ¿no? Es realmente intrincada las redes de interacción entre las células del sistema inmune, y los órganos que producen estas células. Y se puede dar incluso un curso completo simplemente tratando de entender las componentes del sistema inmune, sus interacciones con otros sistemas y algunas enfermedades específicas del sistema inmune, todas las que son inmunodepresivas, como el VIH, y las que son del propio sistema inmune atacándose a sí mismo, ¿no? Aquí merece una mención especial el cáncer, en su interacción con el sistema inmune, que vamos a hablar sobre eso hacia el final del curso, que ya está cada vez más cerca, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el sistema inmune, cómo lo modelamos y demás. Vamos a ir viendo después. Hay un tema interesante, sin embargo, de cómputo, ¿no? Que se llama se llaman sistemas inmunológicos artificiales, sistemas inmunes artificiales. Y es parte de esta familia muy reciente de computadoras, ¿no? De programas, de simulaciones de vida artificial. Nosotros ya vimos al menos un ejemplo de eso, que son los voids. Pero en general los modelos basados en agentes son modelos tipo vida artificial, que pueden ser, de acuerdo con su contexto, propiamente vida artificial. Pueden ser sociedades artificiales o finalmente sistemas inmunes artificiales. Ahora, hay una aplicación interesante a seguridad computacional utilizando sistemas inmunes artificiales, ¿no? Cosas que aprenden y se autorreplican para defenderse de cosas que dañan y se autorreplican, ¿no? Entonces es bastante interesante. Ok. Cuando hablamos de sistema inmune, estamos
pensando en el conjunto completo de órganos de lo que se llama el sistema linfático, y además las células que contienen distintas partes de ese sistema linfático, el timo, el hígado, el vaso y los nodos linfáticos, ¿no? Las distintas células que se transportan en la sangre y que tienen que ver con esto, ¿no? Es un sistema de células que tiene un tamaño aproximado o de orden 10 a la 12, y lo que nos interesa de este sistema, aunque la búsqueda de cómo funciona quizás trasciende esta parte, pero lo que nos interesa es que se ha pensado en este sistema como una cosa que tiene la función de defender al organismo de agentes externos que tienen propiedades genéticamente no propias, ¿no? En el sentido de que tienen información que se de alguna forma se identifica como externa a el sistema, no propiamente que sea un ADN extraño, por ejemplo, porque nosotros vamos cargando ese ADN extraño después, ¿no? Entonces estamos pensando en que hay respuestas de cierto tipo a la presencia de cierto número de bacterias, virus, incluso proteínas, tejidos, y las propias tejidos del cuerpo, pero cuando han sido transformados por algún proceso de mutación, de cambios cromosomales, como en el caso de los tumores cancerosos. Estas respuestas a estas cosas extrañas que aparecen de pronto en el cuerpo se le llaman respuestas inmunes, ¿no? Y se caracterizan por la producción de cierto tipo de células. Cualquier sustancia extraña que dispara esta respuesta inmune, vamos a llamarles antígenos, y vamos a distinguir varios tipos de, al menos dos tipos de respuestas inmunes. La respuesta inmune humoral, en la que las defensas inmunológicas están determinadas por anticuerpos que generan las células B, y la respuesta mediada por células, que es la respuesta la defensa inmunológica contra agentes extraños al cuerpo, que se media por varios tipos de células llamadas linfocitos. Esta respuesta, uno de los protagonistas principales son las llamadas células T.
Entonces, dos cosas que hay que acordarse siempre es que la respuesta inmune tiene dos características importantes, que es primero la especificidad y segundo la memoria, ¿no? Entonces hay cierta memoria que desarrolla el sistema inmune respecto a una infección con un patógeno emergente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando decimos en un modelo SIR que genera inmunidad, hay una cadena de eventos que suceden en el sistema linfático que es no es trivial, ¿no? Aunque lo pongamos como un loop en una red sencilla, no es trivial. Y es específica a ese antígeno, ¿no? Cuando hablamos de COVID, hablamos de cierta inmunidad que es temporal, ¿no? Y es temporal porque el tipo de memoria que está desarrollando pues va a olvidarse pronto, por un lado, y por otro lado hay un montón de tipos de virus, y esas diferencias que hay entre uno y otro tipo no le permiten al sistema linfático, al sistema inmune, dar una respuesta suficientemente específica como para contrarrestarlo, ¿no? Entonces los anticuerpos se producen en respuesta a ciertas especificidades químicas, bioquímicas del antígeno, y esa especificidad ayuda a reconocer el tipo de invasor, digamos, que está provocando la respuesta inmune, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo ocurre una infección seguida de una enfermedad, ¿no? La idea es que los antígenos entran por algún tipo de tejido y en el caso de los virus estos se van a multiplicar. En el caso de las bacterias pues van a empezar a proliferar dentro del cuerpo, ¿no? Entonces la primera respuesta son ciertas células linfáticas que se les conoce como células blancas o linfocitos, ¿no? Los linfocitos pues están circulando en todo el cuerpo vía la sangre, y en los órganos que forman parte del sistema linfático pues están presentes en mayor cantidad, ¿no? En una concentración más grande, y las proteínas que se producen por estas células blancas en respuesta a la presencia de algún patógeno se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Estas inmunoglobulinas se pueden pegar a las células del antígeno y empezar a producirse ellas solas, ¿no? Y hay al menos 5 clases de inmunoglobulinas: la M, la G, la A, la D y la E.
Entonces estas pues tienen distintas formas y funciones y dinámicas, ¿no? Se producen a distintas tasas, etcétera, ¿no? Ok, entonces podemos empezar a tratar de modelar algunas de estas cosas, cómo funcionan, ¿no? Entonces vamos un rato al pizarrón y seguimos platicando del sistema inmune, y de su funcionamiento. Ok, entonces vamos a tener distintos tipos de células. Les decía que todas provienen del mismo tipo de células madre, que son las células hematopoyéticas, que proliferan o pueden diferenciarse en células rojas, megacariocitos y eritoblastos, o mieloides y linfoides, ¿no? Leucocitos que decíamos, ¿no? Entonces las células hematopoyéticas son por un lado los leucocitos o células blancas, por otro lado los mieloides, progenitoras, y por otro lado las células rojas, que son eritoblastos, plaquetas y eritrocitos. Dentro de las células blancas, que son las que nos interesan más, o que nos van a interesar más, de estas pues hay un montón de cosas que se van a producir aquí. Unas que nos van a interesar después son los fagocitos, neutrófilos, y los macrófagos. Esas finalmente van a ser las células que se deshacen de los, por ejemplo, en una infección con alguna bacteria, las células blancas las van a marcar con los anticuerpos, y los fagocitos y los macrófagos se van a envolver a estas cosas y las van a desechar por el flujo sanguíneo. Ok. De estas células están las células B, las células T, ¿no? Estas células T se producen en el timo, y estas células B en la médula ósea. Entonces la idea es que estos linfocitos, que son las células B y las T,
Las células B secretan anticuerpos y las T interactúan con otras células y estas pueden ser células ayudantes o citotóxicas. Las ayudantes son las que marcan a los cuerpos extraños, a las cosas extrañas al cuerpo. Por ejemplo, la CD4, de la cual vamos a hablar en la próxima sesión cuando hablemos de VIH-Sida. Entonces, estas son las que son responsables de respuestas inflamatorias y otro tipo de cosas, ¿no? Y también son estas mismas las que a veces aparecen o se vuelven relevantes en el cáncer, ¿no? Ya hablaremos de eso. Entonces, hay un problema aquí interesante que es también el de reconocimiento de patrones. Entonces, desde el punto de vista del reconocimiento de patrones, el sistema inmune, vía estas células B y células T, es una parte de lo que están realizando cuando hay algún cuerpo extraño, ¿no? El reconocimiento de que algo raro está ocurriendo pasa a nivel molecular y se basa en la forma que tienen ciertos sitios receptores en las membranas de los antígenos, ¿no? Y en ciertas partes de los antígenos. Entonces, estamos hablando de interacciones a nivel molecular. Ok. Entonces, ¿cómo se cuantifica la respuesta inmune? ¿Cómo se modela esto, ¿no? Entonces podemos empezar a ver un ejemplo sencillo y ahorita vamos medio complicándolo. Entonces podemos empezar a hacer un modelito simple de la interacción antígeno y anticuerpo. Este es un modelo que desarrolló Bell en 1973. Supongamos que tenemos un antígeno AG que tiene un único receptor que se pega a un anticuerpo llamado AB, ¿no? Este es un antígeno y este es un anticuerpo, ¿no? Entonces es un modelo que simplifica o trata de simplificar esta interacción del sistema inmune con las cosas raras. Y un antígeno pues tiene muchos sitios donde se puede pegar con los anticuerpos, y un anticuerpo tiene 2 inmunoglobulinas o más, ¿no? Que puede pegar, que pueden ser distintas, ¿no? Y que se pueden pegar al cuerpo. Entonces se puede describir la interacción entre antígeno y anticuerpo en términos de
un modelo que ya conocemos, que es el de depredador presa. Y podemos tener el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces la derivada de las AG, aquí AG en realidad es la concentración de AG, ¿no? Y AB en realidad es la concentración de AB, ¿no? Entonces esto es lambda 1 AG menos alfa 1 AG B, y esto es menos lambda 2 AB más alfa 2 AB B por 1 menos AB sobre teta, ¿no? Entonces, si se fijan, acá se sugiere que la AB crece como la logística, ¿no? Siguiendo una ley de Gompers. Entonces, estas son las concentraciones, las AG, B y ABB. Son las concentraciones de anticuerpos y antígenos que se pegan, ¿no? O sea, no todas los antígenos o de anticuerpos van a pegarse efectivamente, y estos son los que sí lo hacen, y que finalmente son los que nos van a interesar, ¿no? La teta pues funciona como una ¿cómo se llama esta? La capacidad de carga del sistema. Entonces no se entiende bien, al menos en este modelo, si de veras es una capacidad de carga o simplemente es algún tipo de señal que previene de que que proliferen demasiado las células, ¿no? Entonces limita la concentración de anticuerpos, y las lambdas son pues constantes de crecimiento, ¿no? O de decrecimiento. Funcionan de alguna forma como velocidades. Ok. Entonces, este primer modelito imagínense que lo usamos para todas las posibles, por ejemplo, en el caso en el caso del COVID, ¿no? Supongamos que tenemos infección con 2 cepas de COVID. Tendríamos, en principio, pensando en este caso más sencillo, un anticuerpo especial para cada uno de los sitios donde se pega el COVID. Entonces, pues esto se empieza a volver cada vez más complicado conforme más le vamos metiendo, ¿no? Y la otra, pues es que esto está aquí parecería raro, ¿no? Hablar de una interacción depredador-presa en este caso, aunque no suena tan descabellado, primero. Segunda, la interacción que se propone en un sistema depredador-presa
supone que que la concentración de bichos es tan grande que interactúan como en la ley de acción de masas. En este caso es cierto, ¿no? Son interacciones moleculares, entonces se vale en cierto sentido utilizar ley de acción de masas, ¿no? Sí, hay que ser de todas formas bastante cuidadosos con lo que se está diciendo, pero sí quiero señalar que es menos descabellado usar ley de acción de masas aquí que en el caso de lobos y conejos, o de zorros y ratas o cosas de ese estilo, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo medimos de alguna forma la respuesta inmune? Entonces, una forma experimental de medir estas cosas es utilizar estimaciones que se llaman single radial immunodiffusion o SRID, ¿no? Que es inmunodifusión radial simple, ¿no? Aquí los antígenos se difunden en un medio, ¿no? Puede ser un agar que contiene anticuerpos, pero no células de tejido. Entonces los anticuerpos se van a pegar y empiezan a replicarse. Y ahí se va midiendo más o menos en ausencia de más cosas, como es cómo es la tasa de producción, ¿no? Ok. Entonces, cuando tenemos poblaciones pequeñas, las fluctuaciones largas en cualquier medición se vuelven importantes, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco cómo es esto, y luego vamos a tratar de hacer algo vía difusión limitada, ¿no? Entonces, en esto que vamos a hacer, ρ representa la densidad de receptores de anticuerpos, o en los anticuerpos, ¿no? Entonces vamos a suponer que en el área donde se pegan los anticuerpos, eso lo vamos a llamar A, y entonces
el número lambda esta es la cantidad de receptores, este es el área este es el área de adhesión y esta es la cantidad de receptores. Entonces la cantidad de receptores es en promedio la densidad de receptores en los antígenos por el área de adhesión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esos receptores estén presentes en esa área A? Entonces, el truco chafa que se utiliza es, pues toma tu área A y la divides en n porciones más o menos del mismo tamaño, y entonces la probabilidad de encontrar digamos receptores en esa área pues está dada por el tamaño de la partición que se está haciendo por ρ por el tamaño de el número de particiones a la S por ρ por el tamaño de la partición a la S por 1 menos ρ delta n menos S sobre S factorial, ¿no? Nada más se está haciendo un conteo y se está suponiendo que encontrar o no un receptor en esa área de la superficie del antígeno, del anticuerpo, perdón, pues es un evento independiente, que otra vez eso hay que tomárselo con pinzas, pero eso es lo que se está suponiendo, ¿no? En principio es el evento de encontrar o no es independiente, y entonces tenemos esa probabilidad, ¿no? Entonces el truco es pensar en que se puede dividir la superficie en rebanadas suficientemente pequeñas, de tal forma que cuando hacemos el límite, cuando delta tiende a 0, la PS pues va a ser ρ por A la S, y se va a distribuir como una exponencial, ¿no? Entonces la probabilidad de que entonces un anticuerpo se adhiera está dada por la suma desde que S es n hasta infinito, ¿no? De P de ρ a S e a la ρ menos ρ a sobre S factorial, ¿no? Y se va haciendo la cuenta, ¿no? La probabilidad de que M anticuerpos se peguen a una célula de alguno de los antígenos, pues depende de cuántas células tienes, ¿no? Entonces tienes S posibles células, tienes el área de la célula va a ser una S mayúscula, y entonces tienes A puntos de adhesión o A regiones de adhesión, y se hace una cuenta muy parecida. Y entonces la suma de esas cosas nos va a dar la frecuencia en la que esto ocurre, ¿no? Pero todo se reduce a esta cuantita de acá. Ok. Y habría que preguntarse si de veras es independiente esa cuenta, ¿no? Esa probabilidad.
A mí no me queda claro por qué, pero bueno. Ahora, entonces se distribuye esto como una Poisson, ¿no? Ahora, si tenemos m anticuerpos que se quieren pegar a una célula en donde hay un área S mayúscula donde se pueden pegar en la membrana celular, ¿no? Hacemos m mayúscula igual a S sobre A, y entonces pues la idea es preguntarnos de estas m mayúsculas en m anticuerpos, pues podemos elegir de esta forma. Es una cuenta sencilla, ¿no? Y eso nos da de alguna forma ya la probabilidad de tener m anticuerpos pegados en alguna parte de esa célula, ¿no? Es esta cuenta por la probabilidad que ya habíamos calculado a la m por el complemento de no estar, ¿no? No estar, de no haberse ligado a ningún lado. Entonces la frecuencia relativa para que aparezcan pegados un conjunto de linfocitos ahí es F, y no es más que la suma desde que m es 3 hasta infinito de las PMs, ¿no? Ok. Eso, cuando se van pegando los anticuerpos van formando estos conjuntos de 3 que son una especie de rosetas, ¿no? Ok. Ahora, un punto aquí importante es que el número m es en realidad no tiene que estar acotado, porque si se empiezan a mover las células, pues se va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Ok, entonces la idea acá es utilizar absorción secuencial aleatoria para ver cómo se van formando los pares, ¿no? Entonces supongamos que hay un segmento de mayor que 2, ¿no? Sitios donde se van a ir acumulando los anticuerpos. Entonces supongamos que hay K, esto es mayor que 2K, lugares desocupados, ¿no? Donde se van a ligar. Y a partir de esta K, pues ya empiezan a ocuparse los lugares, ¿no?
Entonces una célula que llega por ahí en un lugar aleatorio, en un segmento que no está ocupado, se va a adherir con una probabilidad igual a 1 sobre k menos 2, ¿no? Esta es la probabilidad de adhesión en un lugar o en un segmento desocupado, suponiendo que que llega en tiempo aleatorio y en un lugar aleatorio la célula que se va a adherir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los los lugares disponibles? Pues desde el 2 hasta el k-1, digamos, ¿no? Entonces, la cantidad promedio de lugares vacantes va a ser acá. Estos son los lugares vacantes, y esto se puede calcular como 1 sobre k menos 2, ¿no? Que es esta probabilidad de adhesión por la suma desde que j es 2 hasta k menos 1 de a j menos 1 más ak menos j, y esto no es otra cosa que 2 sobre k menos 2, la suma de las AJs desde que j es 1 hasta k menos 2. Ahora, observamos que si hacemos k menos 1 por ak más 1 menos k menos 2 acá, esto es igual a 2 por la suma de las AJs hasta k menos 1, desde 1 hasta k menos 1, menos la suma de las AJs desde 1 hasta k menos 2. Y esto de acá no es otra cosa que 2 por ak menos 1. Ahora, vamos a definir BK como AK más 1 menos AK. La B1 va a ser 1 y la B2 0. Entonces, K por BK más 1 menos K menos 2 por BK menos 2BK menos 1 es igual a 0, ¿no? Que es lo que parte de esta cuenta, y esto se puede reescribir como K por BK más 1 menos BK menos 2 por B, esto es igual a menos 2 por BK menos BK menos 1, y BK más 1 menos BK es igual a menos 1 a la K por 2 a la K menos 1 K factorial sobre K factorial. Y vamos a tomar el límite de las BKs, y no va a ser otra cosa que 1 sobre 2 por 1 más e a la menos 2, ¿no? Ok.
Entonces eso va a dar un estimado de cuál es el máximo de la ocupación, digamos, y abre el problema de la dilución limitante. Ahora, eso ya nos da una idea de cómo ir calculando la concentración de los que aparecían, ¿no? De los anticuerpos en la ecuación primera que pusimos de reacción de depredador presa, ¿no? Entonces no es nada más un conteo así en promedio cuántos hay en cada área, sino que hay una estas concentraciones van a cambiar de acuerdo con el patógeno, ¿no? Y de cuál es el tamaño del área de la célula, ¿no? Cuál es el área de la célula donde se pueden efectivamente pegar los antígenos. Y que es una cuenta que tiene que ver con esto, ¿no? Que finalmente se puede aproximar con distribuciones de tipo Poisson. Entonces estas cosas las vamos a aplicar en la siguiente sesión a modelar el VIH, una infección por VIH, sobre todo a la parte de cómo modelamos el diagnóstico del VIH mediante las pruebas ELISA, ¿no? Entonces esas pruebas lo que hacen es medir la concentración de células de linfocitos, ¿no? Y a partir de esa concentración se da un diagnóstico positivo o negativo, ¿no? Pero bueno, eso lo seguimos viendo en la siguiente sesión. Hoy le dejamos aquí y nos vemos en la que sigue. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.